con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento. Malukim, buenos días. ¿Cómo están, amigos? Aquí de nuevo les saluda a su amigo Iktan. Y como les había mencionado, seguimos en la legendaria ciudad maya de Chichén Itzá. ¿Sabían que esta pirámide es una de las más grandes curiosidades arquitectónicas? Cuenta con una altura de casi 30 metros. Y en cada uno de sus 4 lados podemos contar 91 escalones, que unidos suman 365, como la totalidad de los días de un año. ¿Sabían esto? Muy bien, amigos. Después de mencionar las vocales en el video anterior, empezaremos con las primeras vocales, que se llaman vocales cortas. Y en la lengua maya se escribe Komhumilwohop. ¿Sabían esto? Pero tranquilos, amigos, esas vocales son muy fáciles de aprender. De hecho, son las que ya sabemos, porque están en el idioma español. Son la A, la E, la I, la O y la U. Sin más que agregar, comencemos. La vocal corta es la primera, y de todas las vocales es una de las más sencillas de aprender, porque como su nombre lo dice, consta de una vocal y el sonido de una palabra es corto. A continuación veremos unos ejemplos para que se lo aprendan más fácil. ¡Sí! Aval, ciruela, ¡qué rico! El, quemado, como mi tortilla. Il, ver, otoch, casa. Yo tengo una casa. ¿Tú tienes una casa? Ukul, bebida, como mi café. Con un panecito. Con estos ejemplos, ustedes pueden practicar, amigos, en sus casas, para que puedan pronunciarlo bien. Y si tienen a alguien que les ayude, pues sería mucho mejor. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo video, en el que aprenderemos sobre las vocales largas. ¡Hasta la próxima! Con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento.